Bueno, vamos a hablar de Túnez, un país que está en el Mediterráneo, ese mar que tiene tan larga historia. eh, los arqueólogos han encontrado a lo largo de sus costas eh, cosas desde la edad de piedra. Los egipcios empezaron a navegar en este mar unos 3000 años antes de Cristo, y era la ruta comercial más importante y la que les permitía moverse y colonizar diferentes regiones. La historia de Túnez realmente es muy amplia porque combina cosas de África, de Oriente, de Occidente, tiene varios lugares que están inscriptos como monumentos por la UNESCO, como patrimonio de la humanidad, lugares como Cartago, Duga, el Yem, que vamos a ir viendo. Eh, ha tenido en diferentes periodos de su historia refugiados que provenían de España, de Andalucía, de Italia, de Turquía, y todos dejaron aquí algo de, de su, de su historia y de su artesanía. Entonces, vamos a comenzar a hablar de este país que es, además de cultura, desierto, oasis, playas, tiene aproximadamente unos 1300 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo, tiene dos fronteras terrestres, una al oeste con Argelia y una al sureste con Libia, pero es un país que fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las visitas que podemos hacer están inmersas en la naturaleza. ¿Qué significa? Al aire libre. Y en tiempos de COVID esto es algo sumamente importante. Obviamente que hay museos y hay sitios cerrados, pero la mayoría de los sitios y monumentos que vamos a visitar son al aire libre. El país se independizó de Francia en el año, era lo que se llamaba territorio colonial dominado por los franceses. Se independiza en el año 1956. Durante muy poco tiempo es una monarquía constitucional, y en el año 57 esa monarquía es derrocada y se proclama lo que conocemos hoy como la República Soberana. La mayoría de los tunecinos profesan el Islam, es decir, son musulmanes, pero dentro de los países islámicos es posiblemente uno donde las mujeres tengan mayores libertades en relación al resto de lo que es el mundo árabe. Es decir, se pueden divorciar, pueden abortar, pueden votar, pueden postularse a cargos públicos, a cargos políticos, pueden crear empresas, pueden exigir salarios iguales a los hombres. Esto no significa que siempre sea así en un 100%, pero es uno de los que mayores libertades tienen. Y esto se llegó porque al proclamarse la República, el primer presidente que tiene, que fue Bourguiba, eh, era un hombre que estudiaba muchísimo todo el resto de los países del mundo. Entonces se dio cuenta que la única forma de poder salir adelante era la educación, y abrió las escuelas para las mujeres. Y eso hizo que hoy las mujeres sean casi independientes. De todas formas, hay sitios en el interior del país, incluso en las grandes ciudades, donde vamos a ver mujeres con túnicas, con chilabas, y muchas que van tapadas. Pero realmente el país es ampliamente abierto hacia la mujer. Como les dije, es una república soberana, es un país es pequeño, fíjense la superficie que tiene. Para que tengan una idea, debe tener más o menos el tamaño de lo que es Córdoba.
El clima es obviamente mediterráneo, no tiene inviernos muy fríos, para que, como ven, puse ahí en diciembre una temperatura media de 11 grados. En febrero, por ejemplo, si el clima está bien, si hay sol, hasta se puede llegar uno a bañar. El idioma es el árabe, pero luego de estar tantos años bajo protectorado de los franceses, la mayoría de la gente habla también en francés. La capital es Túnez y algunas de las principales ciudades que vamos a visitar. La moneda es el dinar tunecino, el nuevo dinar tunecino, que para que tengan una idea, un dólar no llega a los 3 dinares. Se aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito como Visa, Master, American Express. Y tiene su aeropuerto principal en Túnez, que es el aeropuerto internacional, y después hay diferentes ciudades, incluido la zona del desierto como Tazeur, que tienen aeropuertos pequeños, y generalmente hay vuelos que llegan desde algunos lugares de Europa. Entonces ustedes, si quieren, van leyendo eso. Yo les voy a contar entonces algo más. Dijimos que la moneda era el dinar tunecino. En la mayoría de los sitios les van a aceptar que se pueda pagar, además obviamente con tarjeta de crédito, tanto en dólares como en euros. Por el clima, la mejor época, si vamos a hacer playa, obviamente va a ir de mayo a octubre. Si queremos evitar, porque vamos a ir al desierto y queremos hacer alguna visita diferente a lo que tenga que ver con lo vacacional, el resto de los meses. Generalmente la primavera y el otoño son las mejores épocas porque no hace tanto calor. Y el invierno es también una buena época porque, como les dije antes, no hace demasiado frío. Ropa cómoda, si es verano, obviamente de algodón, algo para tapar la cabeza, un sombrero, un gorro, crema protectora, por supuesto, eso desde ya, con un bloqueador que sea alto porque el sol pega. ¿Qué más con respecto a esto? Si vamos a ir a visitar mezquitas, obviamente no en todas las mezquitas, en la mayoría solo se puede entrar hasta el patio, pero se requiere que tengan un poco de discreción al momento de entrar. Con respecto a compras, bueno, ya vamos a ver un poco más adelante todo lo que podemos comprar en cuanto a artesanía, artículos de cuero, joyas, muchas joyas bereberes, hay cerámicas, hay cobre, hay perfumes también. ¿Qué más? Cosas de baúles de madera preciosos. En la zona de Sidi Bou Said, que también vamos a ver si, no sé si puse alguna foto, esas jaulas para pájaros tan bonitas, todas trabajadas de color azul. Vamos a encontrar muchísimos cafés. Los cafés son lugares casi exclusivos de los hombres, pero eso no significa que en las grandes ciudades, podamos sentarnos a tomar un café. En cuanto a ver si puedo, no los tiento con que los tiento, con las compras, bueno, vamos a hacer un recorrido empezando desde lo que es la capital, vamos a ir bajando todo por la costa, vamos a llegar hasta Yerba, una de las islas grande y la más importante. Vamos a adentrarnos un poquitito en la parte sur del desierto, para después, a través del desierto central, pasar por la zona de los salares o de los lagos salados, al área de los principales oasis, y volver a subir por una ruta casi paralela a la frontera con Argelia hacia la costa norte, hacer un breve recorrido y terminar nuevamente en la ciudad de Túnez. La ciudad de Túnez, para que tengan una idea, recién un poco se veía en el mapa, el 40% del territorio es desierto, pertenece al Sahara. El resto del territorio hay áreas montañosas, generalmente en el
oeste es más montañoso, en el centro tenemos llanuras y el sur, como veíamos, es desierto puro. En todas esas llanuras centrales y en partes de las áreas montañosas hay agricultura. Tiene varios ríos, uno que es el más importante, tiene casi 500 kilómetros de longitud, se llama Mederja, y es el que irriga prácticamente todo el país y el que lo provee de agua potable. Hay muchos sitios de termalismo, las carreteras están en buen estado, hay algunas autopistas, pero la mayoría son carreteras. Hay una red ferroviaria bastante interesante que comunica las diferentes regiones. En la zona de las ciudades, los taxis tienen taxímetro, lo que significa que no es necesario negociar ni concertar ningún precio. Y hay unos que ellos llaman coches de alquiler, que generalmente son más grandes porque permiten ir 4 o 5 personas, pero con equipaje. Son realmente bastante económicos. Y vamos a comenzar por la capital, que es Túnez. Túnez, después de la conquista árabe, se convirtió como la segunda ciudad del país. La primera era Kairouan, o sea que después de Kairouan se convierte en la segunda ciudad del país. Se convierte en capital alrededor del 1100 y realmente comienza a desempeñar un papel bastante importante en cuanto a lo religioso y a lo intelectual. Ya en el año 700 y algo se había fundado la gran mezquita de la Zaytouna, la mezquita del Olivo, que es una de las más importantes. Estamos viendo aquí una de las antiguas, yo no sé por qué no sale el chat, una de las antiguas puertas de la Medina de la ciudad. Hay una calle principal que es esta que vemos aquí, que es la Burguida, que toma el nombre del primer presidente. Cuando termina esa avenida principal, luego se convierte en la avenida de France, y aquí está esta puerta que estamos viendo, que es Bab el Bar, Bab es puerta, en árabe, que formaba parte de las antiguas murallas de la ciudad. Aquí empieza lo que es la Medina, y dentro de la Medina los zocos. Dentro de esa Medina voy a marcarles alguna de los sitios más interesantes, como es la gran mezquita, la mezquita de Shemal Sitouna, que es la más grande de Túnez, y es obviamente uno de los centros religiosos más importantes, no solo de Túnez, sino de casi todo el Magreb. Construida en los años 700, pero reconstruida en el siglo IX. Se puede entrar a lo que es el patio rodeado de columnas, preciosos, y desde ahí podemos ver la sala de rezo con sus lámparas de cristal. Hay otras mezquitas como la mezquita del Casar, y después lo que ellos llaman dars, que es esto que vemos aquí. Dars son casas, significa casas. Y dentro de esta mezquita hay un montón de antiguas casas que eran residencias de los nobles, de la gente de muchísimo poder económico, y hay algunas que son realmente preciosas, como esta que estamos viendo aquí, que era de alguno de los príncipes. Está totalmente renovada, con con algo del estilo italiano. Perteneció en un momento a gente que estaba relacionada con el comercio de la seda. Después la compró ya en el siglo pasado un pintor francés, y el Estado tunecino la adquirió y la convirtió en lo que es hoy el Museo Regional de Túnez,
así que se puede visitar para ver la belleza de esa decoración. Vamos a seguir avanzando. Los zocos, hay 20 y pico de zocos dentro de la Medina de Túnez. Los zocos, saben, son como pequeñas callejuelas donde están las tiendas y los tenderetes de los comerciantes y los artesanos. Generalmente están agrupados por gremios, ¿sí? Los gremios o los oficios más limpios se instalaban y siguen instalados alrededor de lo que es la gran mezquita. Y los otros oficios, los que más se ensuciaban, están más alejados. Esto nos demuestra que también dentro de los oficios había una jerarquía, obviamente, ¿no? Los principales eran, bueno, los gorros, estos gorritos que ellos utilizan, que se llama chechias, los perfumeros, las sedas, la talabartería, todo lo que tenía que ver con lo textil, las fábricas de babuchas, la alfarería, todo esto era lo que estaba alrededor de la gran mezquita. Y luego está uno de los zocos posiblemente más conocidos, que es el de Atarine, que es el zoco de los perfumistas, que es realmente muy, muy bonito. Vamos a ver algunas imágenes más. Aquí tenemos la avenida que les decía, la avenida de Burguiba. Estamos viéndola en dirección hacia el mar, ¿eh? El mar está aquí. Esta es la torre del reloj que vemos aquí abajo, que es una de las plazas principales de la ciudad. Muchos edificios de Art Nouveau. Tenemos también en esta avenida, casi llegando al final, casi llegando a esta zona, que es donde está la puerta que veíamos antes, la iglesia catedral de San Vicente de Paul, que es de estilo neobizantino, es de finales del 1800. Y vamos a ver otra imagen del otro lado, la avenida, veíamos este trozo de aquí, y al fondo vemos lo que es la laguna de Túnez y un poco más atrás el mar. Muy bonito el teatro municipal, que estamos viendo aquí a la derecha, está sobre esta avenida, sobre la avenida Burguiba, y hay un parque que es interesante, que es el Parque de Belvedere. Es bonito porque además de ser un espacio abierto, son muchísimas hectáreas, está como en una colina, así que nos permite desde algunos miradores tener una bonita vista de lo que es la ciudad, de la laguna de Túnez, y a veces se puede llegar a ver hasta el mar. Hay un zoológico aquí también. Y vamos a ver ahora algo de lo que es los alrededores de la ciudad. Teníamos Túnez aquí, lo que es la laguna de Túnez, aquí ya estamos en el mar, en el Golfo. En esta zona está el aeropuerto, esta es la zona que se conoce como Cartago. Sobre la costa vamos a tener, sí, la ciudad de Cartago con sus ruinas, Sidi Bou Said, y la zona de la Goulet, la Mansa, que vendrían a ser las playas que están más cercanas a la ciudad. El Parque Belvedere, como les había contado antes, y fuera de lo que es el centro de la ciudad, pero dentro de la ciudad, el famoso Museo del Bardo. Algunas imágenes de Cartago, Cartago en un pasado realmente más que prestigioso, fundada por una reina fenicia, alrededor del 800 antes de Cristo. Luego vienen los romanos, destruyen la ciudad, la reconstruyen y la convierten en una riquísima capital de esta provincia en África. Realmente de aquella época, de la primera época de la Cartago púnica, quedan pocos vestigios, algunas zonas de la parte de donde estaban las casas, las residencias, una parte del puerto, y sí hay bastantes ejemplos de las ruinas de la época romana. Las termas de Antonino, las cisternas, la iglesia,
tenemos diferentes ejemplos para ver de lo que fue la construcción de los romanos en la antigua Cartago. Y obviamente está sobre el mar, lo que es la ciudad nueva de Cartago hoy. ¿Cuánto cuesta una comida? Y no es caro, no es un país caro. Piensen ustedes que un circuito de una semana en el que tenemos media pensión debe estar en los 800 y pico de euros. Así que es un destino relativamente económico. Podemos comer, no sé, entre 8 y 10 dólares, dependiendo qué y dónde. La comida típica, obviamente, es muchísimo más económica y es muy rica, es muy similar a casi toda la cocina de lo que es el norte de África, el Magreb. Entonces les decía, la ciudad nueva, lo que es hoy la ciudad nueva de Cartago, es una zona residencial y aquí hay muchísimas embajadas. Vamos a pasar a lo que es el Museo Nacional del Bardo. Es uno de los museos más importantes de mosaicos del mundo. Yo les diría junto, no sé si escucharon cuando hablamos de Turquía, con el Museo de Gaziantep. Para mí son los dos más bonitos. La parte original o el corazón del museo está instalado en lo que era una casba y rodeado de unos jardines realmente muy, muy bonitos. A ver si tenemos más imágenes. No. Y nos vamos, hay otros museos en Túnez, además del Museo del Bardo. Hay un museo de cerámica, hay un museo de artes y tradiciones populares, hay un museo arqueológico. Para lo que les interesen, hay entonces más opciones de visitar museos. Y vamos a ir a Sidi Bou Said, construida sobre como una especie de atalaya, como ven aquí, bajando el puerto, esta marina tan bonita, es con sus calles empedradas, todavía empedradas, casas blancas, puertas azules. Realmente es muy, muy bonito el sitio. Muchos pintores, músicos, escritores se fueron encantados de Sidi Bou Said. Muchos de ellos volvieron y algunos pintaron, escribieron y utilizaron este lugar de inspiración para ellos. Esta era una de las zonas a los pies de esta colina de Sidi Bou Said, donde la antigua Cartago tenía uno de sus puertos. Imágenes de las calles. La ciudad realmente tomó mucha importancia a principios del siglo pasado, cuando un varón, creo que era francés, construyó aquí una de sus residencias principales y comenzó a proteger al pueblo. Y a partir de ese momento fue cuando empezó a tener mayor importancia. Hay pequeños jardines secretos, es decir, podemos abrir una puerta y nos podemos encontrar con un jardín, con un patio, como este que vemos aquí abajo. Hoy, lamentablemente, lo que es la calle principal, que es esta que vemos, está llena de tiendas de recuerdos que, a mi gusto, afean un poco lo que es la arquitectura de este pequeño pueblo. Al fondo de esta calle principal hay un café, no recuerdo ahora cómo se llama el café este, pero es uno de los cafecitos más importantes. Está siempre lleno de gente porque además tiene una terraza con un bonito mirador al mar. Y vamos antes de irnos hacia el sur, estuvimos en esta zona de aquí, vamos a empezar a hacer un recorrido hacia el sur. Les vuelvo a recordar que en la zona, en esa costa que donde está Sidi Bou Said, esa costa de Túnez capital, es de gran interés turístico, porque es la zona más cerca de la ciudad donde tenemos playas, como La Marsa, como Gamars,
y hay incluso hoteles de muy alto nivel, hoteles como Four Seasons, hoteles de cadenas internacionales y demás. Entonces, bueno, ahora vamos a bajar un poquitito, vamos a ver algo. Esta es la península, esta península que vemos aquí se llama Cap Bon, y vamos a ver aquí tres poblaciones importantes que son Nabeul, Hammamet, Sus y Monastir, ¿sí? Estamos ahora en Nabeul, que es la ciudad principal en esta península de Cap Bon. Es una ciudad de artesanos famosa por la alfarería, por las esencias también. ¿Se acuerdan? Veíamos el atarín, el zoco de los perfumistas en Túnez. También aquí hay un zoco de perfumes muy importante. El mercado, un mercado cubierto donde se venden frutas, verduras, pescados, especias. Esto lo podemos comprar en absolutamente toda la geografía. Y la mayoría de las casas, bueno, no hay ninguna aquí, la mayoría de las casas de esta ciudad, obviamente que es una ciudad de artesanos, están recubiertas de azulejos, realmente muy, muy bonitas. Y está la zona de termas, una de las zonas de termas del país. También aquí nos encontramos con, ay, no avanza, con Kerkouan. Kerkouan es uno de los sitios patrimonio de la humanidad, una ciudad y necrópolis púnica, y es posiblemente uno de los, o el único ejemplo de arquitectura púnica que no sufrió modificaciones con las civilizaciones que vinieron posteriormente, como nos pasó en Cartago. A pesar de que la ciudad en algún periodo fue destruida, abandonada, que fue durante la Primera Guerra Púnica, luego fue reconstruida, pero no por los romanos, sino por ellos mismos. Está considerada como si fuera la Pompeya púnica. Pueden ver ahí, construida obviamente sobre el mar. Y bueno, Hammamet posiblemente les suene más como sitio vacacional, rodeada de unas playas fantásticas. En toda esta costa, la mayoría de los hoteles que están sobre el mar o en lo que es primera línea de mar, es decir, cruzando la avenida costanera, la avenida que va rodeando todas las playas, hay una zona que es la parte nueva de Hammamet, que se llama Yasmin Hammamet, que es casi les diría una zona exclusivamente hotelera, y vamos a tener hoteles que están en lo que es primera línea de playa y hoteles que están hacia el interior, pero en gran parte de la costa tenemos muchos hoteles que están sobre la playa. Son hoteles generalmente bastante grandes, que funcionan más tipo como un resort que como un hotel de playa, y en muchos de ellos podemos hacer, en lugar de hacer una media pensión y demás, un régimen de all inclusive. Entonces, bueno, Hammamet, precioso, hay un puerto deportivo, hay jardines muy, muy bonitos. ¿Qué más tenemos? La Medina es interesante, detrás de sus murallas, una Medina bastante, bastante interesante. En todas las ciudades vamos a encontrar una Medina, vamos a encontrar, esta es una de las puertas de entrada, y vamos a encontrar siempre socos, mercados. Van a poder comprar en absolutamente todas partes. La temperatura en febrero se pueden llegar a bañar, por ahí en febrero la temperatura del agua puede estar en los 20, 21, 22 grados, ¿sí? Y vamos a ver algunas otras fotos. Esta es una de las zonas de Hammamet Yasmin. A la noche la parte más antigua con los mercadillos y las playas. Vamos a llegar a Sussex, seguimos en esta península, estamos al sur de la península de Cap Bon. Sussex es la tercera
del país, es lo que ellos llaman la perla del Sahel, también fundada por los cartagineses. Fue en su momento también tercera ciudad después de lo que era Cartago y Útica. Fue provincia romana en la época en que los romanos conquistaron esta zona de África. Y cuando entraron los árabes, Suse fue el puerto de Cairoguán. Cairoguán es una ciudad que vamos a ver en un rato, que está hacia el interior del país. Entonces, Suse era el puerto que utilizaba la ciudad de Cairoguán. Hay una industria textil importante, la Medina, viendo aquí alguna de sus callecitas, está considerada patrimonio de la humanidad. Los zocos son preciosos, el casco antiguo está muy bien conservado con murallas, vemos aquí algunas imágenes de las murallas, una de las entradas, lo que es la mezquita o la gran mezquita de la ciudad, que está toda restaurada con su patio central, las arcadas y la gran sala de oraciones. Esta mezquita es del siglo XI, parece que fuera una fortaleza, parece que fuera una fortaleza por la muralla que la circunda, pero no, es una mezquita. Posiblemente esta forma es porque antes de convertirse en mezquita fuera una casba, y a partir de aquí era donde defendían a la ciudad, ¿sí? Y hay catacumbas, seguimos en Suse, tenemos las catacumbas que son catacumbas que fueron utilizadas entre el siglo II y el siglo V, dicen que tienen más de 15.000 sepulturas y que recorren aproximadamente unos 5 kilómetros. Nos vamos a ir de Suse y ahí pegadito, casi como que si quisiéramos caminar nos podríamos ir andando, y si no en una calesa, en una especie de sulky. Este fue uno de los principales emprendimientos al estilo de los europeos, se llama Port el Cantagüí, esta es la entrada, es una marina realmente muy, muy bonita, y alrededor de esa marina tenemos muchísimas zonas de hoteles. Lo que yo les decía antes, fíjense lo que son los hoteles, son enormes. Port el Cantagüí es bonito, hay amarre para varios, no sé qué cantidad de barcos, por la noche iluminado, las playas. Esto es Port el Cantagüí, para que tengan una idea. Lo que es la marina es al estilo de las marinas de España, por ejemplo, sí, las que hay en el sur de España, o de Puerto Banús, más o menos algo similar a Puerto Banús, o a las marinas que hay en Palma. Y les dije que un poco hacia el interior de Suse teníamos a Cairoguán. Cairoguán está considerada la cuarta ciudad santa para los suníes. Es una ciudad donde hay más de 300 mezquitas. Obviamente la más importante es la mezquita que está junto a, esperen que, no, acá está bien. Perdón, nos saltamos. Estamos en Monastir. Bueno, perdón, me fui no sé por qué, vi aquí, pensé que era Cairoguán. Estamos en Monastir. Monastir está pegadito también a Port el Cantagüí. Vemos el Ribat, este es un Ribat del siglo VIII, fue remodelado en los siglos. Lo más importante que vamos a encontrar en Monastir, además del zoco, de la Medina y de las playas, es que aquí está enterrado Bourguiba. Está el mausoleo de Bourguiba, que fue ¿se acuerdan que yo les conté? El primer presidente de la República. Y sí,
ven partes del Ribat, la fortaleza con su torre redonda. Hoy está convertida ese Ribat en un museo que se puede visitar, se pueden recorrer las murallas perfectamente y las playas alrededor. Y si llegamos a Kairouan, como les decía, está hacia el interior, es la cuarta ciudad para los suníes, ciudad santa. Dicen que, bueno, primero Meca, después Medina, tercera Jerusalén y la cuarta es Kairouan. La ciudad hay más de 300 mezquitas, es muy, muy bonita. La Medina está considerada patrimonio de la humanidad. Podemos entrar a visitar lo que es, ven la gran mezquita, podemos visitar el patio principal. Desde el patio principal vemos las galerías y del otro lado de las galerías abre la sala de oración a las que los no musulmanes no pueden entrar. El minarete es muy bonito, dicen que el minarete se construyó pensando, inspirados en el faro de Alejandría. Dentro de Kairouan también tenemos, como les dije, otras mezquitas. Hay una muy bonita que se llama la mezquita del Barbero, que está decorada con azulejos, y como les contaba antes, los zocos siguen, al igual como veíamos en las otras medinas, distribuidos por la actividad que cada uno representa, ¿sí? Estamos más o menos en la zona, siempre paralelo a la costa, pero hacia adentro. Otro de los sitios patrimonio de la humanidad, este impresionante Coliseo Romano del Shem, no está totalmente terminado. No recuerdo ahora cuál fue el tema por el que no llegaron a terminarlo. Hoy, antiguamente, saben, se utilizaba para que lucharan con los cazadores con las fieras, ¿no? Y hoy hay épocas del año, que es generalmente entre la primavera y el otoño, donde hay representaciones. Es muy, muy bonito, es enorme, tiene capacidad para cerca, creo, de 30 y pico de mil espectadores, aunque dicen que llegan hasta 50.000. Y vamos a seguir un poquitito hacia el sur, ¿sí? Entonces, salimos de la zona estuvimos aquí, Suse, Monastir, veníamos bajando, hicimos Kairouan y el Shem, aquí hacia el interior del país, y vamos a bajar hacia la zona de Sfax, vamos a ver algo de las islas Kerkena, y nos vamos a ir por uno de los oasis marinos, que es Gaves, hacia la isla de Yerba. Sfax es la segunda ciudad del país. Es como la separación, la división entre lo que es el norte y el sur. Una ciudad al mar, un puerto importante. A pesar de que es una ciudad que creció muchísimo, todavía conserva parte de la antigua Medina, que es preciosa, una de las puertas, Bab Diwan, una de las puertas de entrada. Esto hace que la ciudad tenga muchísimos contrastes entre ese crecimiento que le dio el puerto, la actividad industrial y comercial, con la preservación de su medina, que es otra de las medinas, patrimonio de la humanidad, y les diría que posiblemente una de las que mejor conservadas está. Muchas de las puertas son del estilo de esta puerta de Bab Diwan, sí, puertas monumentales, preciosas. Encontramos aquí, hay un museo interesante, que está en lo que era una antigua casa en la Medina, una casa del siglo, creo, XVI o XVII, que es un museo de arte, muy, muy interesante.
Aquí está, vemos aquí, esta es la casa que les decía, que se llama Dar Shelowi, con una arquitectura tradicional, como vemos, un patio típico en todas las casas del Magreb, con una galería de madera, realmente muy bonito, con partes de losas, ¿sí? Los techos de madera policromada, realmente muy, muy bonito. Y las islas, hay muchas islas en Túnez, alrededor de su costa. Estas son lo que es este centro del país, estábamos a mitad del país, son las islas de Kerkena, está para que tengan una idea, cerca de una hora de navegación o menos de fax. Son islas en las que podemos ir a pasar el día, ya que no hay hotelería. Las dos más grandes son Garbi y Cherbi. Hay gran cantidad de palmeras y posiblemente nos hagan pensar que estamos en alguna de esas islas perdidas, ¿no? Donde quedaban los náufragos. Eso hace que al no haber tanto movimiento en cuanto a turismo con alojamiento, que le hagan tan especial. Podemos ver, hay sitios para comer pescados fantásticos, podemos ver los pescadores que siguen utilizando métodos antiguos. Es realmente interesante. Y de todas formas hay también cosas antiguas para ver en Kerkena, como por ejemplo de la época creo que de los españoles, de los andalusíes. Hay una fortaleza que se llama Borgelgizar, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer acá? Y obviamente disfrutar del mar, de ese mar turquesa, de esa playa, de esas palmeras que a veces están sobre el mar, un archipiélago muy, muy particular en el Mediterráneo. Pero como les dije antes, hay muy poca hotelería. Ahí está, pensaba que no avanzaba. Hay una playita ahí en Cherry, que es una de las dos principales que les dije, que es bonita, que se llama Sidi Fancal. Según dicen los tunecinos, es una de las mejores playas que hay en todas las islas del país. Realmente muy, muy bonita. Y vamos a llegar a Gabes. Gabes es el único oasis litoral, el único oasis sobre el mar que hay, rodeado obviamente de playas, de arena. La arena en casi todas las playas de Túnez es arena fina, más blanca que amarilla. Y vemos, a ver, acá está. Una mezquita que es el mausoleo de Sidi Bulbaba. Sidi Bulbaba era uno de los compañeros del profeta, es mezquita y es mausoleo. Y también hay una madraza, una antigua madraza, que era obviamente uno de los sitios donde se enseñaba el Corán y que hoy es un museo. Muy interesante también el antiguo, el casco antiguo de Gabes, muy bonito, es muy genuino, les podría decir. Y pienso que estamos casi entrando a lo que es el desierto, estamos casi entrando al Sahara. Entonces, realmente muy particular esto de estar en un oasis antes de entrar en el desierto y sobre el mar. El mercado es muy simpático y desde aquí podemos cruzar a esta isla, que es la isla más grande, a pesar de que es una isla pequeña, no debe tener más de 90.000 habitantes para que tengan una idea. La isla podemos cruzar de dos formas. Hay aquí un ferry, nada, deben ser 7 u 8 minutos, que cruzan a uno de sus puertos principales, y después hay una antigua calzada de la época de los romanos, que acá en esta imagen satelital se ve, y aquí la ven en el mapita.
Esta isla es una isla donde podemos hacer actividades las que se les ocurra. Desde todo lo relacionado con el mar hasta cosas relacionadas con la historia. Esta isla dicen que fue la que encantó a Ulises, ¿sí? Porque esta isla pertenecía a Cartago antes de ser romana. Luego fue invadida por los vándalos, los bizantinos. Cuando vinieron los árabes en el 600 y pico, la conquistaron. Luego vinieron tribus desde Orientes en el siglo XI y tienen unas playas impresionantes, además de toda esa historia. No sé, sí, aquí. Lo que es el pueblo principal, hay muchos pueblitos pequeñitos, pequeñitos, incluso hay un pueblo que es un pueblo que se llama Guelaya, que es acá tenemos, que es un pueblo de ceramistas, y dicen que aquí estaban los Alibaba y sus 40 ladrones, dicen que están las de Alibaba. Les estaba contando del pueblo principal que se llama Honshu, que tiene un zoco muy simpático, muy interesante, pequeñito, se recorre en un ratito, muy buenos restaurantes, y hay un sitio que es donde está un pequeño pueblo, donde está, sí, una fotocopia, la sinagoga, exactamente, la sinagoga de la Griva. Este es uno de los pueblos más antiguos que hay en Túnez, y esta sinagoga, a pesar de que la actual no está reconstruida, es sitio de peregrinaje para los creyentes judíos de todas partes del mundo. En esta sinagoga hay una de las Torás más antiguas, para que tengan una idea. Por eso puse las imágenes de esta sinagoga, que por cierto también es muy bonita, porque fíjense que la decoración tiene que ver con los colores del Islam, con esos azules tan bonitos. Algunas imágenes más de la isla. Esto es Homsuk, ¿ven? Las callecitas con las tiendas. Podemos hacer paseos en camellos y dromedarios. Hay campos de golf. Hay muchos campos de golf en toda la geografía de Túnez. Algunos espectaculares, como los que hay en la costa norte, sobre el mar. Y después principales hoteles tienen campos de golf propios. Y ya estamos en lo que es el desierto, el Sahara, donde vamos a poder hacer una serie de actividades, como puede ser, bueno, volar en ultraligero, hacer safaris en 4x4, participar de un campamento, ya sea para almorzar, para cenar o para dormir. Hay campamentos para dormir en tiendas preciosos, paseos en camellos, quads, hay paseos en globos, muchas actividades que podemos hacer. Incluso hay una zona en el desierto donde se organizan paseos en bicicleta, porque es esa zona de desierto duro, el desierto más pedregoso. Vamos a encontrar con Manmata, ya estamos entrando en el desierto. Manmata, construida en parte de la montaña, estas viviendas de la época de los trogloditas, que tiene que ver con que la arena es arcillosa en esta zona. Por eso los bereberes pudieron excavar sus viviendas en el suelo. Hoy se pueden visitar algunas de esas, a ver si hay algo del chat. Okay. Se pueden visitar algunas de esas viviendas, podemos ir a tomar un té como vemos aquí, y hay otras que están convertidas en pequeños hoteles, ¿sí? Creo que son 2 o 3 que hay hoteles construidos, bueno, hechos en estas antiguas viviendas restauradas. Incluso hay alguno, no me acuerdo cuál es, en el que se filmó alguna película. Voy a ver si después me acuerdo. En el paso de la charla, si me acuerdo.
¿cómo se llama? No me puedo acordar. Seguimos un poco más al sur y nos vamos a encontrar con dos sitios, Tataouine y Medellín, que estos sitios que en su origen eran como un casar, un granero fortificado. En Medellín, por ejemplo, hay más de estas 6.000 gorfas. Gorfas son cada una de estas estancias que vemos aquí. ¿Para qué se utilizaban? Pues los nómades almacenaban acá la mercancía que era para ellos realmente valiosa, no sé, las semillas, el trigo y objetos, cosas que utilizaban en sus viajes, en sus caravanas. Este es uno de los, Medellín es uno de los más grandes, y tenemos también aquí, hay casas excavadas en la roca. Esto tiene que ver mucho con el clima, porque tanto en verano como en invierno están absolutamente protegidos. En esta zona se filmaron algunas escenas de la guerra de las galaxias. Y Tataouine también, muy parecido, en el medio de esa zona tipo llanura pedregosa, que es ese desierto en el que no hay dunas, y también rodeada de campos de dunas. Aquí siguen viviendo tribus nómadas. Hay un festival que se hace una vez al año en la zona en los alrededores de Tataouine, que hacen rituales, celebran bodas y hay carreras de caballos. Realmente es muy, muy interesante. Me parece que se hace en el mes de abril, creo que es, ¿eh? Creo que es en el mes de abril, y es interesante porque es una forma de ver cómo vivían y cómo siguen viviendo hoy estas tribus nómadas, porque las sigue habiendo. Y ya vamos a entrar, acá estamos directamente en el desierto, en la zona de Dus. Dus tiene un núcleo habitacional interesante, bastante grande, pero lo más bonito es que la ciudad está rodeada de grandes dunas de arena. Aquí está lo que llaman el triángulo no me acuerdo, el triángulo dorado o algo así, no me acuerdo bien el nombre, porque están las tres dunas más grandes de esta zona del Sahara. Hay un mercado, los pueblos tienen diferentes días de la semana mercados, en Dus se hace los jueves. Esos mercados son interesantes porque podemos comprar artesanías, podemos comprar joyas bereberes, algunas auténticas, otras no tan auténticas. Aquí se hace el famoso Festival del Sahara, que es muy parecido al que se hace, similar al que se hace en Tataouine. Hay combates de camellos, y como esta zona es donde se cría el famoso galgo del desierto, el sloughie, hacen en esa fecha, que es en diciembre, hacen también caza, hacen partidas de caza con galgos. Vamos a atravesar yéndonos hacia el oeste, como si fuéramos hacia la frontera de Argelia. Vamos a cruzar esto que se llama Choteljeris. Los Chot son grandes lagos de agua salada, que están la mayor parte del año secos, aunque hay épocas donde no lo están, como vemos aquí los flamencos. Muy, muy bonito también. Aquí se han filmado escenas de varias películas. Hay una pista central que se atraviesa para llegar hacia los oasis del oeste. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues nada, parar un rato cuando vamos en este camino, que vemos aquí, esta es la pista que les digo, ver un poco cómo es el tema de la sal, jugar. A veces hay puestitos al costado del camino donde nos venden la famosa rosa del desierto, con ese color rosa tan bonito.
son flores, pero tienen ese color rosa tan bonito de este salar. Y vamos a llegar a Tozeur, la capital del Sherid, está en lo que es el centro. ¿Con qué otro destino conviene unirlo, Silvia? Y podés unirlo con Sicilia, por ejemplo. Hay un barco que va de Túnez a, no me acuerdo cómo se llama, un puerto que queda como a una hora y pico de, sobre la costa oeste de Sicilia. No me acuerdo ahora cómo se llama. Hay un ferry y hay aviones también. Se puede unir con cualquier otra de las ciudades europeas con las que tienen conexión. Se puede combinar con Marruecos también, como está diciendo por ahí Marcela. Y sería una buena combinación Marruecos, porque sería ver dos países del Magreb, pero que son muy diferentes, porque son muy diferentes sus habitantes. Los tunecinos son más, al haberle dado tanta importancia a Bourguiba a la educación, son más, no sé si educados, son más conocedores de todo. Para que tengan una idea, los guías en Marruecos, la mayoría son guías porque han aprendido un idioma en diferentes sitios. Por ejemplo, los de habla hispana en los colegios, en los famosos colegios españoles, pero no son conocedores ni de la historia, ni del arte, ni de la arquitectura. En cambio, en Túnez, la mayoría de los guías, todos tienen una carrera universitaria. El que no es arquitecto es historiador, el que no hizo la licenciatura en arte. Entonces, hay muchísima diferencia en cuanto a lo cultural de la población entre Túnez y Marruecos. Y además hay diferencia en cuanto a la geografía, porque como veíamos en Marruecos, la cantidad, esas 4 cadenas montañosas que hay, en Túnez solo tenemos una que tiene que ver, que es el mismo Atlas que viene atravesando todo Argelia, pero muy baja, porque la altura máxima es 1000 y poquitos metros. Entonces es un buen contraste entre dos pueblos y entre dos países, tanto en su geografía como en su cultura. Entonces les dije, bueno, estábamos en Tozeur, uno de los oasis más importantes. Piensen que Túnez es el mayor productor de dátiles de todo el mundo, en una de esas variedades que son excelentes. Así que podríamos decir que Tozeur es como si fuera una puerta de comercio importantísima. Algunas imágenes. Hay un pueblo muy porque no avanza. Un pueblo muy, muy bonito, muy interesante, vamos a encontrar muchísimas artesanías. Fíjense cómo cambian las construcciones, cómo son las casas totalmente diferentes, hechas en esas especies de ladrillo de arcilla. Y estamos muy cerca de otro oasis, más pequeño que el de Tozeur. Este es el oasis de Nefta. Generalmente cuando hacemos pernocte en esta zona, lo hacemos en Tozeur, porque es el que tiene, al ser la población más grande, es el que tiene mejor opción de hoteles, tiene más alternativas y mejores. Pero Nefta, bueno, es un oasis, es más pequeño, es muy bonito. Cuentan ellos una historia que en un momento, como Nefta no le quería pagar los impuestos a los soberanos, vinieron y la arrasaron, pero después de un tiempo la ciudad comenzó otra vez a construirse, a levantarse, a ponerse en pie. Y fue muy importante en algún momento también
como centro del sufismo, de ese movimiento místico musulmán. Así que hay mucha espiritualidad aquí en Nefta que no tenemos en Toser. Hay casi 30 mezquitas, así que vamos a ver siempre alguna cúpula. Y después de lo que es Cairoguán, les diría que es el sitio religioso más importante de todo el país. Y es muy conocido por esto que vemos aquí, que se llama la Corbeil, que es como una depresión, está pegado a la ciudad. Vemos ahí la ciudad, un gran palmeral, y aquí vemos la Corbeil. Es una depresión, no es muy grande, debe tener, no sé, 500 metros, una cosa así. Las paredes son bastante, fíjense, abruptas, es árido, debe tener unos 30 metros de alto la colina que tenemos aquí, y aquí hay fuentes de agua, y eso hace que alrededor tengamos este palmeral tan importante y que haya huertas. Seguimos con este tipo de construcciones bien de ladrillos, como veíamos en Tozeur, y uno de los sitios donde podemos, miren ahí el palmeral atrás, donde podemos hacer algún paseo en globo. Y esta zahuía, que es la de Sidi Ali el Haftaf, es interesante, está construida en el medio de unos bonitos jardines, y aquí está enterrado el santo. Es uno de los sitios religiosos más importantes que vamos a encontrar en Nefta. Tamersa, seguimos siempre en la misma zona, son todas distancias de minutos, uno media hora, 40 minutos, 45 minutos, uno de otro. Tamersa, podemos visitar lo que son las ruinas de la antigua Tamersa, es un sitio que fue arrasado por unas lluvias torrenciales que hubo, comenzó a bajar de las laderas el agua y destruyó lo que es la ciudad. Pero es interesante, también aquí se han filmado películas, y lo que es bonito son los caminos para llegar. Son esos caminos tan bonitos. Hay un hotel en una parte de la colina, un hotel precioso con una piscina infinita, o sea que interesante también el lugar para ir a pernoctar una noche. Y esta es una de las tumbas de los santos. Otros de los oasis de esta misma zona que estamos ahí hacia el oeste del Chott el Sherif. Se llama Chevica, como está casi pegado a la frontera, era un puesto defensivo en la época de los romanos. Lo bonito es que en el medio de todas esas especies de desfiladeros nos encontramos con todas las fuentes de agua, las cascadas. Eso hace que sea tan verde, ese contraste que hay entre el ocre de las montañas del Atla en esta parte del país, y el verde de las palmeras. Realmente es muy bonito. Y cosa extraña no, porque el agua es la que tiene que ver con todo esto, que en este entorno, porque el entorno es árido, haya muchísimos árboles frutales, duraznos, los otros pequeñitos, ¿cómo se llaman? Albaricoques, plátanos, hay cítricos, realmente muy curioso, ¿no? Vemos ahí imágenes, el color de las palmeras y el entorno ese tan y esto es, a ver si no me pasé, no, ahí. Esto se llama el lagarto rojo. El lagarto rojo es un antiguo tren, uno de esos trenes que en su momento fueron utilizados. Este fue un regalo que le hizo Francia en la época que eran protectorado,
al que era al bey. El bey era el gobernador de Túnez en ese momento. Entonces se construyó en Francia, se llevó a Túnez y se lo regalaron al gobernador para que se trasladara a lo que era su residencia de verano. Este tren estuvo ahí arrumbado muchísimo tiempo y después, ya hace muchos años, lo arreglaron un poco y hoy hace un paseo muy interesante que va atravesando esas gargantas, esos oasis de montaña que veíamos. Opera, creo que son 3 veces por semana y se hace de mañana, tiene, creo que son 5 o 6 vagones. A uno de esos vagones le pusieron un techo de vidrio, de cristal, para poder ver bien, y lleva también un vagón restaurante. Es muy interesante, debe durar todo el recorrido, nada, son pocos kilómetros, debe durar unas 2 horas y pico, porque además va parando para que la gente baje y pueda disfrutar del paisaje, sacar fotos y demás. Fíjense, aquí vemos lo que era el baño del tren, y los asientos. Y nos vamos a ir, estábamos en toda esta zona de aquí, ¿sí? Me pasé de Gafa, me olvidé, me parece que no puse ninguna foto. Gafa, que está acá, estamos en la misma región, estábamos por aquí, Tamersa, Toseur, Nefta. Bueno, Gafa, lo importante es que aquí, bueno, hay una casba que estaba levantada sobre el resto de argentinos. Hay un oasis muy importante, un oasis enorme. Aquí hay plantaciones de pistachos, también son muy buenos los pistachos tunecinos. Y hay unas piscinas de la época romana. Eso es lo que lo hace importante a que los chicos se vayan ahí. Eso es lo que lo hace importante acá. Bueno, y vamos a seguir hacia arriba, vamos a pasar por Sveitlia, que es una de las fotos que vemos aquí, y luego vamos a seguir hacia el norte. Les quiero mostrar algo de lo que es la costa norte del país, pasando por Bularrechia, y nada, y vamos a ir terminando. Entonces, Sveitlia, la antigua Sufétula, de la época romana. Vemos ruinas que podemos encontrar del foro, las termas, los templos de Juno, de Júpiter. Fíjense los mosaicos, parte del teatro. Este era el baptisterio, este es uno de los baptisterios, y este es el piso de uno de esos baptisterios. Y vamos a llegar a Duga, otro de los sitios patrimonio de la humanidad. Estas ruinas de Duga o Tuga es, diría, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Túnez. A diferencia de otras ciudades de la época romana, esta la hicieron sin tener un trazado. Entonces, no había una programación de cómo se construía la ciudad. Realmente es un laberinto y vamos a encontrar restos en un sitio y en otro sitio. Aquí les puse un mapa para que tengan una idea el desorden que hay de esta ciudad. El Capitolio, vemos el frontón, vemos estatuas aún de templos. Está el templo de Juno, el de Tanit, una diosa de los cartagineses. Y la otra, antes de llegarse a la costa norte, y vamos casi terminando, Bularrechia, que está muy cerca de ese río, que era el más importante, que era el Medverja, y que en la antigüedad de ese río era navegable, hoy no lo es. Y este yacimiento arqueológico también es de la época romana, no es tan grande como Duga, pero es realmente muy, muy importante. Y lo interesante son los domus subterráneos, que estos son del siglo III más o menos, y que lo construían la gente que tenía dinero, porque es una zona que hacía calor, obviamente, y entonces
en estas partes ponían sus habitaciones y se resguardaban del calor que hacía en la superficie. Hay algunas, quedan restos de lo que se llamaba la casa de la casa, con imágenes muy, muy bonitas, como ser, no, no hay ninguna. Y llegamos ya a la costa norte, Tabarca. Estamos casi, para que tengan una idea, en la frontera con Argelia. Esto es lo que se conoce como la costa de coral. Ven ahí, fíjense lo que es el fondo del mar. Por lo tanto, es una zona ideal para ¿qué? Para hacer deportes acuáticos, al igual que veíamos en Yerba. Y muchísimo buceo. La costa de coral, hay unos arrecifes realmente interesantes. Además, esa costa es muy bonita porque está llena de bosques, de alcornoques, hay olivares, hay unos acantilados preciosos que llegan hasta el mar. Y hay también aquí uno de esos campos de golf que les comentaba, muy bonito, que vamos a ver casi en el final. Interesante esta costa del norte, se hace todos los veranos en festivales de jazz y músicas tenemos también en esta zona, a ver, esto es para que vean un poco, lo que es la costa y el mar. Y esto es lo que les quería mostrar, Bizerta, y les quería mostrar este lago que está de Bizerta hacia el interior, es el lago de Ichequeul, que es un patrimonio de la humanidad, y la ciudad de Bizerta, una ciudad fundada por los fenicios. Todavía fíjense cómo se conserva el antiguo puerto. Sí, sí, no escuchan, debe haber, yo no he oído, pero debe haber algún micrófono abierto y eso puede ser que acople y haga que escuchen mal. Les decía, la ciudad de Bizerta con ese antiguo puerto precioso, las murallas llegan hasta casi el borde, fíjense lo que es, hasta casi el borde del mar, la fortaleza, la caspa que está pegada, es una antigua fortaleza del siglo XVII. Hay una mezquita muy interesante, que es esta que vemos aquí, que es la mezquita de la Reba, que tiene un minarete cuadrado. Y ya terminando, les voy a mostrar, aunque vimos recién uno de los lagos, les voy a mostrar, que era el lago de Ichequeul, les voy a mostrar los parques nacionales que hay. Parques nacionales, algunos sobre el mar, como estuvimos viendo, o como vemos aquí, y otros hacia el interior del país. Estos parques nacionales que nos van a permitir hacer trekking, hacer senderismo y muchas actividades. Los campos de golf, como les dije, hay muchos campos de golf, además se organizan campeonatos mundiales, hay, no recuerdo exactamente cuántos hay, pero hay bastantes campos de golf y muy bonitos. Hay uno, el que está de Tabarca, lo hizo este californiano tan famoso y está hecho, hay partes que llega sobre el mar, muy, muy interesante. Y después, alrededor de todos los centros que hemos estado viendo, de Portel Cantawi, Hamame, Yerba, en todos hay campos de golf. Así que si tienen pasajeros, pueden aprovechar. Artesanías, y vamos a terminar, ya que se aproxima la hora del almuerzo, hablando de la gastronomía. La gastronomía es similar a la que es en todos estos países del norte de África, picante, en este caso tiene influencias europeas y judías. ¿Se acuerdan que vimos que había muchos judíos viviendo en el país, fundamentalmente
en yerba, se utiliza al igual que en todos los países del Mediterráneo el aceite de oliva, las especias, la verdura, muchísimas verduras. El cuscús es uno de los platos típicos. Unas ensaladas que se llaman mechuy, que es una ensalada típica que lleva tomates, pimientos, se hace con ajos. Hay tajines también, como hay este es el cuscús. Hay tajines también como hay acá, el tajine, como hay en Marruecos, por ejemplo, como hay en Argelia. Los dátiles, las especias, y hay vinos y hay cerveza, aunque no lo puedan correr. Tiene una tradición vitivinícola bastante interesante y desconocida para todos, ¿sí? Incluso hay empresas que están armando rutas del vino, haciendo visitas en bodegas y demás. Algunas de estas están cerca de los espacios más importantes del país, algunos patrimonios de la humanidad, lo que permite hacer un mix entre estas dos cosas. A pesar de que creemos, los musulmanes, los creyentes no beben alcohol, pues sí, aquí el consumo de alcohol está permitido, a los mayores de edad, obviamente. Hay viñedos a lo largo del río del Medjerga, que les contaba antes. Hay una zona de viñedos importantes, de uvas, no sé, como el Syrah, el Merlot, el Cabernet Sauvignon. Hay bastante actividad. Y les puse algunos de los vinos, los dulces, los famosos típicos baklavas, el café que les conté que los tunecinos, los hombres se sientan y pasan horas y horas charlando en el café. En todos los zocos vamos a ver cada tanto que hay un cafecito y ahí están todos los señores charlando y arreglando el mundo. Bueno, nada, aquí también les quería contar antes de irnos, filmaron muchísimas películas como vimos en Tataouine, en toda esta zona, en el Chott el Sherif, en la parte de las dunas de Dus, donde están las tres grandes dunas, hay escenas de Star Wars, hay, ¿qué más? ¿Qué otras películas? De la amenaza fantasma, bueno, muchos sitios que han sido utilizados por su atractivo para importantes filmaciones. Creo que nada más. No sé si les quedan dudas. Ahí les dejé mi mail por si me quieren hacer alguna consulta. Piensen en Túnez, es un país que ha tenido muy pocos casos de COVID. Está prácticamente abierto, lo que sucede, claro, que no pueden recibir, su mayor público proviene de países como Italia y España y algo del norte. Los escandinavos les encanta Túnez, pero les encanta por las playas, porque cuando ellos tienen 30 grados bajo cero, van a Túnez y se meten en el mar, ¿sí? En pleno enero, febrero. ¿Qué más les puedo decir? Pero pensemos que además de todo lo que tiene que ver con las playas, que yo un poco intenté no hablar, porque sabemos, 1.300 kilómetros de costa, obviamente hay playas y playas y playas fantásticas. Quería mostrarles un poquitito todo lo otro que tiene. Y como el país es tan pequeño, piensen que les dije que tiene más o menos el tamaño de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Es decir, las distancias son cortas y se pueden hacer muchas cosas. Incluso se pueden hacer estancias en 2 lugares, si no queremos hacer un circuito, estancias en 2 lugares y desde ahí, además de hacer algo de playa, hacer visitas. Bueno, nada más, no sé si tienen la mejor playa para terminar el recorrido. Toda la costa es fantástica. A mí posiblemente me guste mucho Yerba, porque la isla es tan chiquitita que nos podemos agarrar, qué sé yo, después que hicimos
estuvimos en el mar y demás tomando sol, podemos agarrar una bicicleta o alquilarnos una motito, irnos a dar una vuelta por cualquiera de los pequeños pueblitos, que son preciosos. Y si no, cualquiera de las otras playas son todas muy similares. Piensen que a lo mejor entre una playa al sur de donde está Naveul hasta Sfax, por ejemplo, que es la zona donde hay más playas, a lo mejor tenemos 200 kilómetros, gran diferencia entre unas y otras no hay. Veremos el tipo de hotel que busca el pasajero. Hay hoteles de todas las categorías y hay muy buenos hoteles de 5 estrellas. Bueno, y ahí están las chicas contando que no se olviden, mañana vamos a tener el vivo de Sevilla, así que todos a bailar flamenco. El miércoles tenemos la presentación de Grecia y el jueves vamos a tener un vivo desde Mykonos. Así que ahí vamos a empezar con Sorba. Creo que nada más, gracias y nada, será hasta la próxima.